Aún resuena en mi mente el eco de sus gritos, no los habituales alaridos de agonía que reverberan en cualquier apotecario del imperio. Esos resultan predecibles, casi reconfortantes por su cotidianidad. Los que me persiguen eran de otro tipo. Gritos de reconocimiento, de remembranza, de comprensión sobre lo que se habían convertido y lo que habían dejado atrás. El experimento contaba con la aprobación directa del señor Cororax, aunque nadie ajeno a nuestro capítulo lo supiera jamás. Tras la herejía, con nuestras filas diezmadas y el imperio herido por 1.000.000 de tajos, urgía repoblar nuestras tropas a un ritmo que los métodos ancestrales no permitían. Me designaron para dirigir el proyecto no por mi destreza quirúrgica, por más que fuera notable, sino por mi reserva, mi devoción y mi disposición a cumplir lo necesario. Soy el apotecario Solembar de la Guardia del Cuervo, y dejo constancia de este relato consciente de que tal vez no llegue a oídos de ningún ser vivo. Quizás sea lo más acertado. Hay verdades que conviene sepultar bajo las cenizas de mundos extintos. Les denominamos los despiertos. 20 soldados veteranos del Astro Militarum, héroes condecorados, elegidos por su robustez física y su temple mental. Hombres que habían enfrentado los terrores de la galaxia y salido con la cordura a salvo. Hombres que se ofrecieron sin captar del todo a qué se comprometían. La forja tradicional de un marine espacial implica insertar los órganos de semilla genética en la adolescencia. Sus cuerpos y psiques aún flexibles para asimilar tal cambio drástico. El procedimiento acaba con más vidas de las que preserva. Y los que resisten pierden gran parte de su esencia anterior en el yunque de su renacer. Los recuerdos infantiles se disipan como niebla, subsistiendo solo el combatiente, solo el ángel de la muerte. Nuestra prueba planteaba una duda elemental. ¿Qué ocurriría si inyectábamos la semilla genética en adultos maduros? Hombres con décadas de vivencias, con esposas e hijos, con personalidades ya consolidadas. Los acólitos del Mechanicus que nos apoyaron estimaron una tasa de supervivencia inferior al 5%. El señor Cororax dio luz verde al proceso pese a todo. 20 hombres. Un solo acierto bastaría para validar la idea. Recuerdo la primera incisión, la primera inserción. Sujeto Primus, antes capitán Torian Bell del 44º de Caden. Mientras le abría la cavidad torácica, sus ojos se clavaron en los míos. No había pánico en ellos, solo resolución, solo compromiso. ¿Cuántas veces había avistado esa misma expresión en los ojos de mis hermanos de batalla? ¿Cuántas la había llevado yo mismo? Por el emperador, murmuró cuando el anestésico surtió efecto. No imaginaba entonces que esas palabras serían las últimas de lealtad al amo de la humanidad que pronunciaría. Lo que no previmos, lo que escapaba a cualquier cálculo, fue que lo recordarían todo. Cada existencia arrebatada, cada compañero caído, cada mandato acatado sin dudar. Y cuando sus formas se tornaron letales, cuando sus intelectos se erigieron en baluartes, cuando debían elevarse por encima de su humanidad y forjarse en algo superior, en cambio se convirtieron en algo imprevisto. Tomaron conciencia de su nueva realidad. Los indicios iniciales resultaron discretos. El sujeto Primus, reponiéndose de las operaciones finales con mayor celeridad de la prevista, inquirió por su familia. Los marines espaciales no consultan por sus familias, retienen el deber, el adiestramiento, la doctrina bélica, los rostros de sus hermanos y su primarca. Pero progenitores, hermanos de sangre, vástagos, esos ecos se queman mediante la hipnoinducción, la reestructuración química cerebral, el condicionamiento psíquico que convierte a un niño humano en un guerrero transhumano. Sin embargo, Torian evocaba a su esposa, recordaba el aroma de su cabello, recordaba el timbre de la risa de su hija, y mientras su físico se robustecía, mientras sus reacciones se agudizaban, mientras en lo corporal se convertía en lo que le habíamos concebido, su mente rechazaba el trayecto previsto. Los demás siguieron idéntico patrón, recordaban, cuestionaban, soñaban. Los marines espaciales no sueñan. Informé de estas irregularidades a mis mandos. Por supuesto, los datos revistieron un valor incalculable como para ocultarlos, sin importar las consecuencias. El propio señor Cororax examinó mis conclusiones, con su rostro tan impenetrable como siempre. Mandó proseguir con la prueba, vigilarla, registrarla. Debíamos avanzar, descubrir a dónde nos guiaba ese sendero anómalo. Acaté la orden, como lo había hecho siempre, como me habían forjado para ello. Durante 6 meses observé cómo se adaptaban a sus renovadas envolturas. Estos hombres que no olvidaban haber sido hombres. Supervisé su evolución somática, que discurrió tal como los textos antiguos describían.
Músculos potenciados, esqueleto reforzado, corazón secundario latiendo en armonía impecable con el principal, visión mejorada, curación acelerada. En todo parámetro cuantificable, se erigían como un Astarte. Pero sus psiques, se mantuvieron obstinadamente, espléndidamente humanas. Forjaron lazos entre sí que trascendían la fraternidad marcial. Conversaban sobre sus existencias previas, intercambiaban relatos de combates librados bajo soles lejanos, historias de amores extraviados y recuperados, de temores superados y aún arrastrados. Reían y a veces lloraban en la penumbra de sus dependencias cuando creían que nadie los vigilaba. Rezaban no al emperador, sino a deidades ancestrales, a los dioses de su infancia, a entidades que atendían sus súplicas. Yo lo observaba todo y lo registraba minuciosamente, convenciéndome de que solo compilaba información, de que servía al capítulo, de que cumplía con mi obligación. Pero en algún momento de aquellos 6 meses, mientras anotaba su metamorfosis, empecé a sufrir una mudanza en mi interior. Comencé a dudar. ¿Cuándo había iniciado? Tal vez fue el día en que el sujeto Ters, antes sargento Elias Kazan de la Legión de Acero de Armageddon, me preguntó si recordaba a mi madre. Le respondí. Los marines espaciales no tienen madres, solo progenitores genéticos. Me miró con compasión en sus ojos transhumanos. Todo el mundo tiene una madre, hermano, dijo, incluso los ángeles de la muerte. Aquella noche, por primera vez en 2 siglos de servicio, soñé con el rostro de una mujer. No podía evocar su nombre ni su timbre de voz, pero lo sabía con una convicción que iba más allá del recuerdo. Ella me había traído al mundo. Que, antes de ser alma y semilla de la Guardia del Cuervo, había sido el hijo de alguien. El sueño me dejó perturbado de un modo que ningún horror bélico había logrado. ¿Era esto lo que los despertados vivían cada noche? Esta atadura a un ayer que debería haber sido incinerado. Este recordatorio de que en otro tiempo habían sido algo más que instrumentos del imperio. Debería haber denunciado mi sueño. Debería haberme presentado a una revisión psíquica y, posiblemente, a un borrado mental. No hice nada de eso. En cambio, proseguí con mis vigilancia y mis interrogantes se multiplicaron. ¿Por qué nos forjaron incapaces de experimentar como lo hacen los mortales? ¿Era de verdad una virtud liberarse de la incertidumbre, del dolor, del afecto? ¿O se trataba de una flaqueza camuflada como vigor, de una restricción fingiendo elevación? Por primera vez, contemplé mi cuerpo transhumano y me pregunté si lo adquirido compensaba lo sacrificado. Y empecé a captar el desasosiego creciente entre los despertados. Se alteraban en aspectos que trascendían lo corporal. El sujeto Cortis empezó a modelar esculturas con casquillos agotados de Volter, figuras humanas toscas entrelazadas. El sujeto Septimus permanecía inmóvil durante horas, contemplando las estrellas por el ojo de buey, con lágrimas surcando su rostro por motivos que no podía expresar. El sujeto Primus, su líder informal, comenzó a convocarlos para charlas que cesaban en cuanto yo me aproximaba. Sabía que debía informar de esas anomalías, sabía qué acarrearía. El ensayo se cancelaría, los sujetos serían liquidados, los archivos se clausurarían, quizás aniquilados. Otro intento fallido de restaurar lo que la herejía había destrozado, pero no lo comuniqué, no por completo. Me decía que aguardaba acumulando más datos, verificando que mis deducciones fueran sólidas antes de exponerlas a mis superiores. La falsedad tenía un regusto amargo, pero la tragaba cada día y seguía con mi labor. Entonces surgió el suceso que lo transformó todo. Ejecutábamos simulacros de combate, evaluando la pericia marcial de los despertados frente a los protocolos de adiestramiento estándar de los Astartes. Actuaron con brillantez, sus décadas de experiencia en el frente fusionadas con su fisiología mejorada, forjando combatientes de una versatilidad notable. Colaboraban con una armonía que rara vez había presenciado, ni siquiera entre hermanos de batalla que habían luchado codo con codo durante siglos. Fue en la tercera simulación cuando el sujeto Octavus recibió un impacto que habría sido trivial para un Astartes, pero que acertó en un sitio de implante aún en recuperación. Cayó, con sangre acumulándose a su alrededor. Me acerqué para socorrerlo, el equipo médico ya preparado, pero el sujeto Primus se interpuso. Llegó a Octavus antes que yo, colocó un torniquete con maestría impecable, inyectó supresores del dolor de su propio kit de combate y aseguró la lesión. Todo según el manual. Todo como un Astartes debería reaccionar ante la herida de un hermano. Pero luego hizo algo imprevisto. Tomó la mano de Octavus. Le habló no de obligación, ni de entereza, ni del mérito del sacrificio, sino de hogar,
de un porvenir tras la guerra, de curación no solo física, sino espiritual. Lo enfrentaremos juntos, hermano, dijo, no como sus máquinas de matar, sino como sus hijos. Fingí no oírlo. Fingí no advertir cómo los otros despertados formaban un círculo en torno a su compañero herido, resguardándolo no de disparos enemigos, sino de mi escrutinio, velándolo en su fragilidad no como guerreros custodian un recurso, sino como una familia ampara al suyo. Aquella noche, el sujeto Primus irrumpió en mi laboratorio sin invitación. Se plantó ante mí un ejemplar perfecto de lo que el emperador concibió para los astartes, y sin embargo sus ojos albergaban algo que el emperador había erradicado a propósito de sus creaciones transhumanas. Albergaban esperanza. «Tenemos que hablar, apotecario», dijo. Su tono era firme, pero un matiz de sentimiento que ningún marine espacial adecuado debería tener subyacía en él. Sobre lo que nos estamos convirtiendo, sobre lo que tú podrías llegar a ser. Debería haberle dicho que no. Debería haberle recordado la jerarquía de mando, su rol en el experimento, mi obligación hacia el capítulo. En cambio, le indiqué la silla frente a mí, un asiento que rara vez se ocupaba porque los marines espaciales no solían frecuentar mi laboratorio para charlar. «Habla sin reservas, Torian», le dije, empleando por primera vez su nombre humano. Sin vigilancias, sin grabaciones, solo palabras entre combatientes. Se acomodó y la silla reforzada crujió bajo su estructura mejorada. «¿Sabes de qué soñamos, apotecario?» Negué con la cabeza. «Soñamos con la opción», afirmó. «No solo acatar órdenes, sino ponerlas en duda. No solo servir al emperador, sino comprenderlo. Soñamos con ser al mismo tiempo lo que fuimos y lo que hemos llegado a ser. Ni humanos ni transhumanos, sino algo distinto, algo que evoca el pasado. Los Astartes no se forjaron para dudar», respondí de forma instintiva. Las frases surgían de décadas de adoctrinamiento, más que de una creencia profunda. Se nos diseñó para cumplir. «¿Y cómo ha beneficiado eso a la humanidad?», inquirió. «La mitad de nuestras legiones se volvieron contra el emperador. Hermano mató a hermano mientras la humanidad ardía. Si los ángeles de la muerte hubieran recordado qué suponía ser humanos, habría estallado la herejía siquiera». La pregunta me impactó como un golpe. Era herejía, por supuesto. Cuestionar el diseño del emperador siempre lo había sido. Pero en las décadas transcurridas desde la herejía, a la sombra de esa traición suprema, ¿quién de nosotros no había albergado ideas parecidas en los rincones más oscuros de su mente? «¿Qué es lo que propones?», pregunté, aunque ya lo intuía, ya lo temía, y que el emperador me perdone, ya lo anhelaba. «Que no somos un experimento fallido, sino uno triunfante», declaró. Tal vez no como el capítulo pretendía, pero hemos evolucionado hacia algo novedoso, algo esencial. Marines espaciales que conservan la memoria de su humanidad, guerreros que saben por qué combaten, ángeles que han sentido el roce de la tierra. Se inclinó hacia adelante y sus ojos mejorados captaron el brillo aséptico de mi laboratorio. «No podemos ser los únicos que dudamos, apotecario. No tras todo lo que el imperio ha soportado, no tras todo lo que hemos perdido. Debe haber más como nosotros, más que recuerdan, más que sueñan. Si los hay», respondí con cautela, «guardan esos pensamientos para sí. Hacer lo contrario sería herejía», completó él por mí. «¿Pero es herejía perseguir la visión auténtica del emperador? ¿Es herejía creer que podemos proteger mejor a la humanidad recordando que una vez lo fuimos?» No tenía réplica para él. Ninguna que no condenara o avalara lo que insinuaba. Caminaba por el filo de una navaja, consciente de que un paso en falso me precipitaría a un abismo sin vuelta atrás. «Deberías marcharte», dije por fin. «Ambos tenemos obligaciones que cumplir». Se levantó imponente sobre mí a pesar de mi propia estatura transhumana. «Reflexiona sobre mis palabras, apotecario. Obsérvanos, escúchanos. No somos renegados, no aspiramos a derrocar ni a arrasar, solo queremos recordar y, al recordar, servir con mayor eficacia que olvidando». Tras su partida permanecí solo en mi laboratorio durante un buen rato, rumiando sus frases. Pensé en mi sueño, en el rostro de aquella mujer. Casi podía evocarlo. Medité sobre la herejía de hermanos volviéndose unos contra otros, mientras la visión del emperador se consumía. Reflexioné sobre el deber, la obediencia y el precio de una lealtad ciega. Y por primera vez en 2 siglos de servicio, me permití albergar un pensamiento herético. ¿Y si los despiertos tenían razón? ¿Y si recordar la humanidad nos convertía en defensores superiores de ella? ¿Y si el defecto en el diseño del emperador no radicaba en que la mitad de sus hijos se rebelaran, sino en que pudieran hacerlo sin la sabiduría para optar por la lealtad por motivos justos? Esa noche no dormí.
ni la siguiente. Al tercer día tomé una resolución. Observaría, registraría, esperaría, vigilaría y oiría. Y cuando llegara el momento de presentar mi informe final a Lord Corax, narraría la verdad tal como la percibía, no solo como se esperaba que la viera. No sabía entonces que ya había demorado demasiado, que fuerzas ya se habían puesto en marcha, que pronto se descontrolarían más allá de nuestro alcance, que la cuestión de si los despiertos eran un acierto o un error se resolvería pronto en sangre. Como siempre ocurre en la lúgubre oscuridad del lejano futuro, el cambio en el sujeto primus se acentuó en los días posteriores a nuestra charla. Se desplazaba con una determinación que superaba la tenacidad monomaníaca de un Starty. Conversaba con los demás con mayor asiduidad, callando siempre que se acercaban siervos del capítulo u otros apotecarios, pero prosiguiendo abiertamente ante mí, quizás probándome o confiando en mí. No estaba seguro de cuál opción me inquietaba más. Las simulaciones de adiestramiento se volvieron más intrincadas. Incorporamos elementos que pondrían a prueba incluso a hermanos de batalla veteranos. Los despiertos se adaptaron con una eficiencia notable, aplicando estrategias. Sus métodos resultaban poco convencionales, pero su eficacia era innegable. Operaban como un equipo unido, previniendo los pasos de los demás con una sincronía que iba más allá de la mera táctica de combate, algo cercano a un instinto puro. «Son impresionantes», comentó mi hermano Hughes en una de esas sesiones de entrenamiento. Otro apotecario a mi cargo me ayudaba en la supervisión del progreso físico de los sujetos. «Tal vez el proyecto tenga valor después de todo». «Tal vez», respondí sin comprometerme. «Aún así», prosiguió, «hay algo peculiar en ellos. Su forma de relacionarse no se parece a la de los hermanos de batalla». «¿En qué sentido?» Quirius arrugó el ceño, buscando las palabras adecuadas. «Se muestran demasiado cercanos entre sí, más pendientes del bienestar personal que de la eficiencia del grupo. Eso genera adaptaciones tácticas curiosas, pero no encaja con la doctrina de los astartes». Asentí como si compartiera su inquietud, aunque mis ojos seguían clavados en los despertados mientras acababan la simulación de lucha. Se desplazaban como sombras, como los guardianes del cuervo que empezaban a ser. Sin embargo, en sus gestos había un toque puramente humano, un adorno aquí, un instante de espontaneidad allá, detalles menores que revelaban personalidades no del todo absorbidas por su adoctrinamiento. «Lo incluiré en mi informe», declaré. Hughes pareció conforme y volvió a su puesto de vigilancia. Me pregunté cuánto intuía él, cuánto sospechaban los demás. Los guardianes del cuervo eran expertos en guardar secretos, en avanzar sin ser vistos, en comprender sin ser comprendidos. Cabía la posibilidad de que mi creciente empatía hacia los despertados no hubiera pasado desapercibida. Esa noche encontré al sujeto Secundus aguardando frente a mis aposentos. Antiguo mayor Ducian Bull de las tropas de descenso alicianas, había opuesto la mayor resistencia a la metamorfosis corporal, su organismo rechazando los implantes con una fuerza que casi le cuesta la vida. Ahora se erguía ante mí, su antigua silueta esbelta hinchada por músculos transhumanos, su rostro apenas identificable con las fotos de su expediente militar. «Apotecario», dijo con voz grave y retumbante. «¿Puedo hablar contigo?» Miré por el pasillo para confirmar que estábamos solos, y luego lo invité a entrar. Mis dependencias eran austeras, como correspondía a un Astartes, pero últimamente había incorporado detalles sin utilidad práctica. Un trozo de obsidiana tallada de un planeta extinto. Un tomo de tratados tácticos que había estudiado 1000 veces, pero que conservaba por su peso reconfortante en las manos. Consuelos menores que deberían haberme resultado indiferentes. «¿Qué te inquieta, Secundus?», pregunté una vez cerrada la puerta. «Torian cree que tú podrías auxiliarnos», afirmó sin rodeos. Yo dudo más. Su franqueza resultaba revitalizante tras meses de diálogos evasivos y silencios calculados. «¿Auxiliaros? ¿En qué?» «Estamos transformándonos, apotecario, no solo físicamente, sino en nuestro propósito. Recordamos qué implica ser humanos, amar, temer, aspirar, y creemos que eso nos convierte en guardianes superiores de la humanidad que en meros combatientes olvidados de tales sentimientos». «Esa idea es peligrosa», respondí con tiento. «¿Lo es?» La herejía casi aniquiló el imperio. Astartes contra Astartes, primarca contra primarca. Si hubieran recordado su humanidad, ¿habrían seguido a un traidor en una guerra contra toda la especie? Era la misma interrogante que Torian me había planteado, reformulada un poco, pero apuntando al mismo núcleo de incertidumbre.
¿Habría fallado el diseño del emperador? ¿Hizo que al olvidar su esencia humana, los guerreros fueran más propensos a la corrupción en vez de menos? No puedo responderlo, declaré. Nadie puede. Pero tú te lo planteas, observó Ducian con admiración. Lo noto en tu mirada. Tú dudas igual que nosotros. Guardé silencio por un rato largo. Luego, consciente de que traspasaba un umbral irreversible, pregunté: ¿qué pretendéis hacer? ¿Cuál es el plan de Thorian? Los ojos mejorados de Ducian me escrutaron, evaluando mi respuesta. Él piensa que representamos un nuevo amanecer, no solo para los Astartes, sino para la humanidad entera. Guerreros que protegen al género humano porque evocamos haber sido hombres, no por un condicionamiento de obediencia ciega. Planea exponer esta perspectiva al señor Corax al finalizar el experimento. Su audacia, la herejía pura y descarada de tal propuesta, me impactó como un golpe tangible. El primarca jamás tolerará una desviación tan extrema del diseño imperial. Quizás no, admitió Ducian. Pero el emperador yace en el trono dorado, ni vivo ni muerto. El imperio que soñó está en ruinas. Si hubo un momento para una visión renovada, es este, entre las cenizas del sueño antiguo. Sus palabras vibraron con ideas que yo había temido articular del todo, incluso en la intimidad de mi mente. El imperio mutaba. Las legiones se fragmentaban en capítulos, los primarcas se dispersaban o desaparecían. Todo fluía en cambio. ¿Por qué no esto también? ¿Y si el señor Corax rechaza esa visión? Inquirí. Si ordena cancelar el experimento y borrar toda huella, el rostro de Ducian se endureció. Entonces sabremos que la senda de la sumisión absoluta solo conduce al estancamiento y a la muerte inevitable, y buscaremos otro camino. Tuab con un regusto amargo de insurrección en los labios, respondí. La palabra me quemaba como ceniza. Hablo de progreso, replicó él. De transformarnos en lo que los Astartes siempre estuvieron destinados a ser. Guardianes de la humanidad que comprenden lo que protegen. Avanzó hacia la puerta y se detuvo un instante. Thorian cree que podrías unirte a nosotros, boticario, que bajo esa programación tuya aún arde una chispa de tu esencia humana. Yo no estoy tan convencido, pero ojalá tenga razón. Una vez que se marchó, permanecí en la penumbra de mis aposentos durante horas, rumiando sus palabras. ¿Progreso o herejía? ¿Un renacer o el arranque de una traición renovada? No lo sabía, no podía saberlo, pero empezaba a captar que debía tomar partido antes del desenlace. Y esa decisión no solo moldearía mi destino, sino tal vez el del proyecto, del capítulo e incluso del imperio en su conjunto. Ese peso debería haberme aplastado. Quizás lo habría hecho si aún fuera por completo el Astarte para el que me forjaron. En cambio, me descubrí evocando el rostro de mi sueño, la madre que no recordaba, el niño humano que una vez fui, y me pregunté qué optaría él, ese muchacho cuyo nombre había olvidado hacía tiempo, cuya existencia me habían condicionado a ver como mero prólogo a mi misión real. Por primera vez en siglos, ansié recordarlo. Recordarme a mí mismo. En las semanas siguientes, la brecha entre los despiertos y el resto del capítulo se acentuó de forma notable. Se notaba en detalles menores. Al principio, los despiertos callaban cuando otros Astartes irrumpían en las jaulas de adiestramiento. Crearon un intrincado código de gestos que complementaba el conteo de batalla estándar del capítulo, permitiéndoles intercambiar mensajes que solo ellos descifraban. Solicitaron y obtuvieron autorización para alojarse juntos, alegando las peculiaridades de su metamorfosis. Registré estos cambios con imparcialidad meticulosa en mis informes oficiales, pasando por alto el aumento de mis charlas privadas con Thorian y los demás, diálogos en los que indagábamos en la pregunta prohibida que latía en su despertar. ¿Y si los marines espaciales estaban llamados a recordar? ¿Y si olvidar lo humano no era una virtud, sino un defecto letal en el esquema del emperador? Esas ideas me devoraban, apartándome de mis tareas de un modo que no pasó inadvertido. El hermano Q's se volvió cada vez más receloso ante mi fascinación por los despiertos, interrogando mis técnicas y conclusiones con mayor insistencia. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que elevase sus dudas a los mandos superiores. La atención estalló en lo que debía ser un chequeo ordinario. El sujeto Septimus, antes capitán Alexi Dawn de los guerreros de hielo valhalianos, sufría problemas con su implante de nódulo cataléptico. Ese órgano, que en última instancia le permitiría operar sin dormir al hibernar secuencias de su cerebro, provocaba visiones intensas e incontrolables de su pasado mortal. Veo a mis hijos,
me confió mientras lo revisaba, con el zumbido sordo de los aparatos a nuestro alrededor. Ya no solo en sueños, ahora despierto, entrenando, incluso en las simulaciones de combate, aparecen sus rostros, oigo sus voces llamándome. Ajusté los amortiguadores neuronales, tratando de equilibrar la fusión del implante con su sistema nervioso central. Las remembranzas deberían diluirse conforme avance la integración. Tu cerebro aún se acostumbra a las alteraciones químicas. No quiero que se desvanezcan, repuso con vehemencia. Esos recuerdos son lo que me define. Por ellos combato, por ellos soporto esta mudanza, para salvaguardarlos, aunque jamás vuelva a verlos. Había captado ecos parecidos en los otros despiertos, pero en Septimus había una urgencia que me inquietaba. El nódulo cataléptico servía para manejar ciclos de sueño y actividad mental. Si fallaba, si esas evocaciones viraban a alucinaciones invasivas, podría mermar su aptitud bélica. Peor aún, podría desequilibrar el frágil equilibrio de su psique alterada, generando conductas imprevisibles y acaso riesgosas. Comprendo tu lazo con esas memorias, dije con tiento. Pero el procedimiento nunca se planteó conservarlas, que las retengas ya es una rareza que no hemos desentrañado del todo. ¿Rareza? Su mano mejorada me asió el brazo con fuerza transhumana. ¿Eso somos para ti? Datos de prueba, variables imprevistas. Sabes que no es así, murmuré, modulando el tono. Pero hemos de valorar si estas persistencias apuntan a un trastorno neurológico más grave. El único trastorno es que nunca debimos olvidar. Su presa se endureció y noté cómo el ceramita de mi brazal crujía bajo la tensión. Nunca debimos indagar, nunca debimos sentir, pero lo hacemos, boticario. Recordamos, interrogamos, sentimos, y eso asusta al capítulo. Suéltame, Septimus, ordené, voz neutra. Esta charla no nos sirve a ninguno. Me sostuvo la mirada por un instante más tarde, cedió por fin, retirando la mano. Perdóname, apotecario, las visiones han aumentado en frecuencia e intensidad. A veces no distingo si termina el recuerdo y empieza la realidad. Seguí con mi revisión en silencio, observando los patrones neuronales irregulares, los niveles hormonales elevados, los indicios fisiológicos sutiles de un estrés extremo. Todo señalaba que la fusión del implante no avanzaba como se preveía. Le inyecté un sedante y recalibré los amortiguadores neurales una vez más, aunque sabía que solo eran soluciones provisionales. Mientras terminaba mis ajustes, la puerta de la sala de exámenes se abrió con un siseo y entró el hermano Q's. Sus ojos captaron la escena al instante. Septimus tendido en la losa de examen, los monitores neurales revelando el caos de su actividad cerebral, mi mano aún manipulando los controles del amortiguador. ¿Dificultades con el sujeto Solen?, preguntó, empleando mi nombre en lugar del título. Un recordatorio discreto de nuestra cercanía y el propósito común que nos unía. Complicaciones menores en el nódulo cataléptico, respondí con voz profesional. Nada sorprendente, considerando la peculiaridad del procedimiento de implantación. Q's se acercó, escudriñando las lecturas con mirada escéptica. Estos patrones neuronales están lejos de ser menores, hermano. El sistema límbico del sujeto muestra hiperactividad y esas ondas teta indican un profundo malestar emocional. ¿Ha mencionado alucinaciones, recuerdos invasivos? Antes de que pudiera contestar, Septimus intervino. Recuerdo a mis hijos, apotecario Q's. ¿Es eso un síntoma que te inquieta? Que no he olvidado lo que implica ser padre. Q's se tensó, apenas perceptiblemente. Los marines espaciales no somos padres, sujeto. Somos armas en el arsenal del emperador. Los lazos personales distraen del deber, son una flaqueza que el enemigo puede usar en nuestra contra. ¿Acaso por eso la mitad de las legiones se volvieron contra el emperador?, replicó Septimus, repitiendo la duda que me había atormentado durante semanas. Porque eran armas sin conciencia, sin recuerdos de aquello por lo que luchaban. Hablas de temas que escapan a tu comprensión, dijo Q's con frialdad. La herejía fue una tragedia surgida del orgullo y la corrupción, no un defecto en el diseño de los astartes. ¿De verdad? Septimus se incorporó hasta quedar sentado, su físico recién potenciado empequeñeciendo la losa de examen. ¿O fue el resultado inevitable de forjar guerreros que obedecen sin cuestionar, que matan sin arrepentimiento, que sirven sin saber el porqué de su servicio? Q's se volvió hacia mí con gesto impenetrable. Este sujeto manifiesta inestabilidad psicológica y posiblemente patrones de pensamiento heréticos. Sugiero contención inmediata y una evaluación neural completa. Sabía lo que implicaba.
Procedimientos invasivos, borrado mental, tal vez incluso eliminación, si la inestabilidad se consideraba irreparable. Era el protocolo habitual para un Astartes con indicios de desviación mental, pero Septimus no era un Astartes corriente. Ninguno de los despertados lo era. No será preciso, afirmé, infundiendo en mi tono una seguridad que no sentía del todo. Estas anomalías cognitivas son previsibles dadas las condiciones únicas del ensayo. El señor Cororax nos autorizó a supervisar todos los aspectos del desarrollo de los sujetos, incluidas las adaptaciones psicológicas a sus memorias preservadas. Esto supera la mera adaptación, Solen. Quius bajó la voz, aunque Septimus, con sus sentidos agudizados, oiría cada sílaba. Se trata de una corrupción ideológica, un cuestionamiento del diseño del emperador para los Astartes. Por lo que sabemos, estos recuerdos intrusivos podrían ser un canal para influencias del Warp. No hay pruebas de ello, contrapuse. Todos los sujetos han superado varios cribados psíquicos. Su fe puede ser poco ortodoxa, pero no está contaminada. Fe. Escupió casi Quius la palabra. Los marines espaciales no necesitamos fe, hermano. Necesitamos obediencia. Y eso, murmuró Septimus con calma, es exactamente el problema. Quius lo pasó por alto, centrándose en mí. Informaré de esto al jefe de apotecarios. Estos sujetos requieren una vigilancia más estricta de la que les das, Solen. Tu imparcialidad parece cuestionable. Era una acusación grave, que podría poner fin a mi participación en el experimento en el mejor de los casos, o derivar en mi propia evaluación psicológica en el peor. Pero antes de que pudiera articular una réplica, Septimus actuó con la velocidad sobrehumana de un Astartes. Un segundo estaba en la losa. Al siguiente, tenía a Quius inmovilizado contra la pared, con el antebrazo presionado en la garganta del otro apotecario. «No lo amenazarás», gruñó Septimus, su voz más grave que la de cualquier mortal, vibrando con la fuerza de sus cuerdas vocales mejoradas. «El apotecario Var es el único entre vosotros que nos ve como algo más que especímenes de prueba, el único que escucha». «Suéltalo ahora mismo», ordené, avanzando para mediar. «Esto solo avala sus sospechas, Septimus». Por un instante aterrador, creí que se negaría, que el experimento ya había fracasado, que los despertados ya habían iniciado el descenso hacia la violencia, que la sublevación que acababa de surgir validaba todos los temores sobre interferir en el diseño del emperador. Tras un esfuerzo evidente, Septimius se apartó, soltando a Quirius. «Perdona mi falta de control», dijo con voz inexpresiva y carente de sentimiento. «Las alteraciones neurales parecen estar influyendo en mi dominio de impulsos». Quirius se recompuso, mientras su mano se deslizaba con disimulo hacia el arma lateral que todos los apotecarios portaban. «Este suceso figurará en mi informe. Sujeto, tu conducta solo demuestra la inestabilidad básica de esta prueba. Tu informe será solo un elemento más entre varios». Interrumpí antes de que Septimius pudiera replicar. «Te recuerdo que el mismísimo Lord Cororax aprobó este proyecto sabiendo de antemano los riesgos posibles. La valoración definitiva será solo suya». Quius nos miró alternativamente, con el rostro endureciéndose. «Como dices, hermano, pero no olvides tu obligación con el capítulo y con el emperador. Hay límites que no se deben traspasar, ni siquiera por el avance de la ciencia». Una vez que se marchó, Septimius y yo nos quedamos en silencio durante un rato prolongado. El equipo de monitoreo seguía emitiendo sus pitidos regulares, registrando el lento regreso de sus signos vitales a los niveles normales. «Vendrá contra nosotros», declaró Septimius al fin. «Contra todos. Está actuando según lo que cree correcto», respondí, aunque esas palabras me sonaron vacías incluso a mí mismo. «Según lo que le han inculcado que es correcto como a todos nosotros», añadió Septimius, hasta que recordamos. Terminé su revisión sin decir nada, le inyecté otra dosis de supresores neurales y anoté el episodio en mi informe oficial. Lo presenté como un efecto secundario de la integración incompleta de los nodos catalípticos, sin aludir al reto ideológico que Septimius había planteado, ni a mis crecientes reservas sobre el condicionamiento de los Astartes. Sin embargo, al concluir mis tareas y disponerme a informar a Torian del incidente, comprendí que se había sobrepasado un umbral. El delicado equilibrio entre mi deber y mis dudas empezaba a tambalearse. Pronto tendría que tomar partido. Y en esa decisión, o traicionaría a mi capítulo o al destello de humanidad que, tras siglos de tinieblas, comenzaba a brillar en mi interior. Aquella noche soñé de nuevo con el rostro de la mujer, mi madre. Pero en esta ocasión, me hablaba.
Una sola palabra, repetida una y otra vez. Al despertar, no recordaba cuál era, solo que me había invadido un anhelo tan profundo que dolía como una herida abierta. Me pregunté si esa era la sensación diaria de los despertados, esa unión con un pasado que les habían arrebatado, esa conciencia de todo lo que habían sacrificado al transformarse en lo que eran ahora. Por primera vez, empecé a captar de verdad por qué Torian consideraba que no se trataba de un experimento fallido, sino triunfante, tal vez no como el capítulo había planeado, pero exitoso de un modo que quizás superara cualquier expectativa. Se habían convertido en marines espaciales que recordaban su humanidad, y al recordarla, habían empezado a dudar si la visión del emperador para sus ángeles de la muerte había sido defectuosa desde el origen. Esa interrogante me aterrorizaba, como debía ser, pero ya no podía ignorar que también me cautivaba. Y en esa atracción residían las raíces de la redención o la ruina, no solo para los despertados, sino para todos nosotros, portadores de la simiente genética de los primarcas. El enfrentamiento con Kirgus precipitó los acontecimientos más allá de nuestro dominio. En cuestión de horas, se reforzaron los protocolos de seguridad en torno a los despertados. Sus sesiones de adiestramiento se vigilaban con mayor rigor, sus dependencias sufrían inspecciones imprevistas y sus intercambios mutuos se limitaron bajo el pretexto de preocupaciones neurológicas. A mí no me apartaron del proyecto, aún no. Pero mi contacto con los sujetos se redujo a revisiones médicas supervisadas. Siempre estaba el hermano Q's o algún otro apotecario presente para escrutar cada gesto mío, cuestionar mis conclusiones y poner en duda mis técnicas. El aviso era evidente. Ya no inspiraba confianza. Torian, siempre agudo, detectó el cambio de inmediato. En una evaluación física rutinaria, con el hermano Q's rondando cerca y pendiente de cada sílaba, captó mi mirada. «Nos temen, apotecario Bar», murmuró, con tono lo bastante audible para que Q's lo oyera. «No por lo que somos, sino por lo que encarnamos». «Concéntrate en la revisión, sujeto», cortó Q's. «Tus reflexiones filosóficas no tienen cabida en este proceso». Torian lo desoyó, clavando su mirada mejorada en la mía. «Dime, ¿sigues soñando con ella?» El rostro de la mujer. Me quedé paralizado, con la mano suspendida sobre su torso, donde verificaba la unión de su corazón secundario. ¿Cómo podía saber de mis sueños? No se los había confiado a nadie, no los había registrado en ningún diario, no los había citado en informe alguno. Aún así, la certeza en sus ojos revelaba que no era una suposición. «No sé de qué hablas, sujeto», repliqué, imponiendo frialdad profesional en mi voz. «Quédate quieto para que acabe esta inspección». «Por supuesto, apotecario», contestó, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los míos durante un instante más. Ese intercambio silencioso transmitía lo que no se podía expresar en voz alta. «Estamos unidos», decía esa mirada. «Más de lo que imaginas, más de lo que cualquiera de los dos comprende». Q se acercó, su recelo casi tangible. «¿Hay algún inconveniente, hermano Bar?» «Ningún inconveniente», respondí, prosiguiendo el chequeo con una exactitud casi automática. El corazón secundario del sujeto opera dentro de los límites óptimos. El resto de la revisión transcurrió en un silencio cargado de tensión. Al finalizar, registré mis observaciones mientras Tori era conducida de vuelta a los aposentos de los despertados por 2 siervos del capítulo. «Siervos armados», anoté mentalmente. Otro ajuste en el procedimiento, otra indicación del creciente desasosiego. «Tu cercanía con los sujetos me inquieta, Solen», dijo Kirus una vez que nos quedamos a solas. «Les hablas como si fueran hermanos de batalla en lugar de meros especímenes de prueba. Les concedes libertades que ningún apotecario debería tolerar». «Estoy fomentando una relación de confianza», contesté sin alzar la vista de mi tableta de datos. «Eso los hace más colaborativos, genera observaciones más precisas». «¿De veras?» La voz de Q se endureció. ¿O acaso difumina las fronteras entre el observador y el observado, entre el deber y algo más turbio? Dejé la tableta a un lado y enfrenté su mirada sin rodeos. «¿Qué estás sugiriendo exactamente, hermano Q?» «Creo que lo sabes», replicó. «He examinado tus informes. Lo que incluyes es detallado. Lo que pasas por alto resulta más revelador. Has descrito su evolución física con minucia impecable, pero has minimizado de forma constante las irregularidades psicológicas, las dudas, la oposición al condicionamiento, el apego inquebrantable a recuerdos humanos que el proceso de implantación debería haber erradicado. Informo solo de lo que percibo», declaré con cautela.
Si mis interpretaciones divergen de las tuyas, tal vez sea cuestión de enfoque, no de engaño. Enfoque, repitió, la palabra suspendida entre nosotros como una espada desenvainada. Una elección curiosa de términos, hermano. El enfoque sugiere subjetividad. El Codex Astartes no admite tal cosa. Nuestro deber es inequívoco, nuestro fin absoluto. ¿O acaso tu tiempo con estos despertados te ha hecho olvidar eso? La imputación era clara. Al poner en duda mis métodos, Quius ponía en tela de juicio mi fidelidad, mi devoción al capítulo, a la visión del emperador. Era un terreno resbaladizo que podía culminar con mi propia mente purgada de influencias corruptoras si elevaba sus dudas a los superiores. Mi lealtad a la Guardia del Cuervo y al emperador es incuestionable, afirmé, impregnando mi tono con una certeza que ya no sentía del todo. Pero el objetivo de este ensayo es indagar opciones más allá de los protocolos de implantación habituales. Si tachamos cada anomalía de corrupción en vez de adaptación, no avanzamos en absoluto. Hay desviaciones que no se pueden consentir, hermano, contestó Quius. Preguntas que es mejor no formular. La herejía nos enseñó eso, sin nada más, ¿no es así? Me sorprendí inquiriendo antes de poder contenerme. O nos mostró que la obediencia ciega sin comprensión deriva en desastre. Que guerreros que jamás cuestionan son tan letales como aquellos que nunca acatan. Quius retrocedió como si lo hubiera herido, su mano dirigiéndose a su arma lateral. Por un instante aterrador, creí que la empuñaría, que décadas de hermandad terminarían en derramamiento de sangre por una brecha ideológica que ninguno de los dos captaba por completo. Luego, con esfuerzo evidente, se recompuso. «Rezaré por ti, Solen», dijo, su voz ronca por lo que podía ser decepción o pena, «y haré lo necesario por el bien del capítulo». Se marchó sin añadir palabra, la puerta de la sala de exámenes cerrándose tras él, con un hermetismo que sonaba a sentencia. Quedé solo entre los aparatos de vigilancia, el aroma desinfectante del oficio apotecario volviéndose sofocante en mis fosas nasales. Caius elevaría sus inquietudes. El experimento probablemente se cancelaría. Los despertados serían borrados mentalmente o liquidados del todo. Su semilla genética extraída para futuros implantes en huéspedes más dóciles. Todo rastro de su existencia archivado en las criptas más recónditas del capítulo. Otro intento fallido de restaurar lo que la herejía había destruido. A menos que yo interviniera, el pensamiento surgió sin aviso, impactante por su nitidez y su sacrilegio. Podía alertar a Thorion, podía auxiliar a los despertados en su huida antes de que el capítulo actuara contra ellos. Podía traicionar todo por lo que había sido forjado, todo lo que había defendido durante 2 siglos. ¿Por qué? ¿Por especímenes de prueba que recordaban ser humanos? ¿Por una duda herética sobre el diseño del emperador? ¿Por el tenue susurro de una voz femenina en mis sueños, invocando un nombre que ya no podía evocar? Me desplomé sobre la losa de exámenes, mi estructura transhumana abatida de pronto por el peso de la decisión inminente. ¿Deber o incertidumbre? ¿Fidelidad o herejía? El sendero que había recorrido por 2 siglos o un porvenir incierto iluminado solo por una chispa vacilante de humanidad que me habían condicionado a ignorar. Al final, no fue una ideología lo que me inclinó, ni una epifanía filosófica grandiosa. No se trataba de disputas sobre la esencia de los Astartes, ni de las debilidades en la visión del emperador. Era algo mucho más elemental, mucho más terrenal. El recuerdo de Thorion sujetando la mano de Octavus tras su herida. De Septimus hablando de sus hijos con cariño en lugar de frialdad, de 20 hombres que evocaban el sentido de ser humanos, incluso cuando sus cuerpos se convertían en herramientas de la guerra. Tomé mi resolución. Que el emperador me perdone si aún vivía para juzgar las decisiones de sus creaciones. Aquella noche, me deslicé por el monasterio fortaleza como una silueta invisible, aplicando todas las técnicas que la Guardia del Cuervo me había inculcado para eludir cualquier vigilancia. Desactivé los sensores o auspex, alteré las rutas de las patrullas, modifiqué los protocolos de seguridad valiéndome del rango que aún conservaba como apotecario. Cada avance suponía una traición, cada inhalación un rechazo a los juramentos que pronuncié al convertirme en Astartes. Sin embargo, no experimenté duda alguna, solo una convicción creciente de que, por primera vez en mi vida, obraba por mi propia iniciativa en vez de por el adoctrinamiento que me había forjado. Llegué a los aposentos de los Astartes sin contratiempos. Los 2 centinelas en la puerta fueron neutralizados con facilidad, sin matarlos.
Aún no había degenerado hasta el punto de derramar la sangre de mis hermanos, pero una dosis precisa de sedante les garantizó un sueño profundo durante el tiempo necesario. En el interior, Thorion me aguardaba como si anticipara mi llegada. Tal vez lo hiciera. Quizás el vínculo entre nosotros superaba lo que cualquiera de los dos comprendía. Algún eco de humanidad compartida que rompía las murallas de la indoctrinación y el deber. «Has tomado tu decisión», afirmó. «No una interrogación, sino una certeza». «Q's informará de sus inquietudes», respondí. «El capítulo actuará en tu contra todos vosotros, quizá ya mañana». «¿Y tú?», inquirió, sus ojos transhumanos escudriñando los míos en busca de la verdad que yo misma me había ocultado. «Ya no sé qué soy», confesé. «Ni del todo un Astartes, ni humano. Algo intermedio, quizás, como tú». Una sonrisa pausada iluminó su rostro, suavizando sus rasgos severos hasta conferirles un aire casi juvenil, a pesar de su fisiología mejorada. «Eso es lo más humano que has dicho desde que nos conocimos, apotecario». Los demás salieron de sus dependencias. 19 guerreros transhumanos que se desplazaban con la elegancia letal de un Astartes, pero cuyos ojos albergaban algo que ningún marine espacial ortodoxo debería poseer. Esperanza, temor, resolución. Sentimientos que habían sido erradicados de los ángeles de la muerte del emperador, pero que habían renacido en estos hombres que recordaban haber sido mortales. «Tenemos un plan», declaró Thorion. «Lo hemos trazado desde el inicio, desde que descubrimos en qué nos estábamos convirtiendo». «Explícamelo», pedí. Y así lo hizo. Habían estado preparándose para este instante desde el principio. Esos veteranos que habían resistido décadas de combates antes de transformarse en Astartes, habían delimitado vías de huida, contactado posibles aliados, acopiado provisiones e incluso conseguido un medio para abandonar el planeta. Todo ello fingiendo obediencia al experimento, simulando ser meros sujetos de pruebas sumisos en una metamorfosis extrema. «¿Cómo?», pregunté, atónito por la amplitud de sus maquinaciones. «Os vigilaban sin cesar, vuestras comunicaciones estaban limitadas, vuestros desplazamientos seguidos al detalle. Éramos guardia imperial antes de ser Astartes», contestó Duyan con una sonrisa sombría. «Aprendimos a sortear la vigilancia, a transmitir mensajes bajo las narices del enemigo, a anticipar lo peor mientras ansiábamos lo mejor. Esas habilidades no nos abandonaron al mutar nuestros cuerpos. Su esquema era osado, al borde de lo imprudente. Aún así, podría triunfar. Emplearían mi autorización de seguridad para irrumpir en el hangar, apoderarse de una nave de transporte y huir hacia los confines del imperio. Existen rincones», me aseguró Thorion, «donde ni siquiera el influjo de la Guardia del Cuervo llega por completo, donde podrían fundar un nuevo tipo de capítulo Astartes, uno que recordara el porqué de su lucha. Uno que, con el tiempo, demostrara que la visión del emperador podía perfeccionarse en lugar de solo conservarse». «¿Y deseáis que os ayude?», dije, captando por fin su petición. «No solo a facilitar la fuga, sino a unirme a ellos, a convertirme en uno más, un Astartes que dudaba, un transhumano que atesoraba la humanidad». «Te necesitamos», me corrigió Thorion. «No solo por tu acceso a la seguridad o tu dominio del monasterio fortaleza, sino porque comprendes lo que somos, lo que podríamos llegar a ser, lo que cualquier Astartes podría ser si recordara en vez de olvidar. Debería haber negado, haber dado la alarma, haber convocado al capítulo para sofocar esta revuelta incipiente antes de que se propagara. Era mi deber innato, lo que siglos de condicionamiento exigían. En cambio, oí mi voz articular. «¿Cuándo partimos?». «Ahora», respondió Thorion. «Esta noche, antes de que Q's comunique sus dudas, antes de que el capítulo intervenga». Asentí, asumiendo la irrevocabilidad de mi opción. No habría retorno posible, ni absolución ante los ojos del capítulo. Me tacharían de Trao mi nombre borrado de los anales, mis hazañas olvidadas como si jamás hubiera existido. Pero tal vez en esa desaparición hallaría algo que perdí hace mucho tiempo. Algo que el emperador, en su sabiduría o en su arrogancia, había decretado que Eartis nunca debería tener: mi humanidad. Nos deslizamos por el monasterio fortaleza como espectros. 21 sombras que evadían las patrullas, neutralizaban los sistemas de seguridad y se aproximaban al hangar con la precisión coordinada que solo un Astartes, incluso los incompletos, podía lograr. Yo los guiaba por pasadizos de servicio y conductos de mantenimiento, evitando las vías principales donde sin duda nos habrían detectado. El plan funcionaba. Íbamos a triunfar. Íbamos a huir. Entonces, todo se torció.
Nos acercábamos al último puesto de control de seguridad antes del hangar cuando las sirenas empezaron a ulular. Las luces de emergencia inundaron el pasillo con un resplandor rojo intenso y el rumor de botas acorazadas resonó desde varios flancos. Estábamos rodeados. «¡Hughes!», exclamé en voz alta. Debía haber comunicado sus sospechas justo tras nuestra charla. El capítulo ya se movía en tu contra. La expresión de Thorion se endureció. La chispa de esperanza en sus ojos se apagó mientras el guerrero eclipsaba al hombre. «Pues lucharemos para abrirnos paso. Somos Astartes, hermanos. Aún incompletos, somos lo mejor del emperador». «No», respondí, mientras las piezas encajaban con una claridad aterradora. «Esto no es una mera contención. Es una emboscada. Sabían que acudiría a ti. Contaban con ello». Los ojos de Thorion se abrieron al captar las consecuencias. Eras la prueba definitiva. Para verificar si podía inducirte a traicionar al capítulo, si el despertar podía corromper incluso a un Astartes completo. «Y fallé», añadí, con el amargo veredicto quemándome la garganta como ceniza. Confirmé sus temores. Antes de que Thorion pudiera contestar, las puertas blindadas a ambos extremos del pasillo se abrieron de golpe, y Astartes de la Guardia del Cuervo, enfundados en sus armaduras de batalla completas, irrumpieron. No solo la guarnición habitual, sino hermanos de combate plenos, equipados y protegidos para la guerra. Al frente se erguía el capitán Agapito, con su pistola Volter apuntando sin titubeos a mi pecho. «Apotecario Solemn», entonó, su voz amplificada por el box de su yelmo. «Te acuso de herejía contra el capítulo y de traicionar tus votos sagrados. Ríndete ahora, y el Lord Cororax podría aún mostrar clemencia». Elevé las manos despacio, sin armas. «Los despertados no han cometido delito alguno, capitán. El único culpable soy yo. Los sujetos han cumplido su rol». Agapito replicó con frialdad. «El experimento ha terminado. El Lord Cororax ha examinado los resultados y dictado su veredicto. Mi sangre se heló ante sus palabras». «¿Qué veredicto?» «Que ciertos saberes son demasiado riesgosos para conservarlos», contestó. «Que ciertas dudas nunca debieron formularse». Miré a Thorion y vi cómo la comprensión iluminaba su mirada. El experimento nunca pretendió forjar un nuevo tipo de Artis. Se trataba de validar la sabiduría del diseño primigenio del emperador, de demostrar que los marines espaciales que recordaban su humanidad acabarían volviéndose contra el imperio que habían creado para salvaguardar. Y yo, en mi presunción o en mi renacida humanidad, les había brindado precisamente la evidencia que buscaban. «No», declaré, bajando las manos y avanzando. «Os equivocáis. Los despertados no son un fracaso. Representan una visión de lo que un Astartes podría llegar a ser. Soldados que protegen a la humanidad porque la recuerdan, no porque estén programados para acatar órdenes sin cuestionar». «Retórica peligrosa, apotecario», dijo Agapito, con su pistola Volter firme. «La misma que desencadenó la herejía, con hermanos matándose entre sí mientras el terror ardía». «La herejía ocurrió porque las legiones traidoras olvidaron por qué combatían», argumenté con desesperación, «porque eran meras armas sin escrúpulos, combatientes sin discernimiento. Si hubieran recordado su humanidad, ¿se habrían doblegado tan fácilmente?» «Basta». La voz de Agapito cortó como un filo. «Tu corrupción es más profunda de lo que temíamos. El bibliotecario jefe evaluará si tu mente puede redimirse. En cuanto a los sujetos», señaló a los Astartes a su lado, «contenedlos, emplead fuerza letal si es preciso». «No», me interpuse entre los despertados y los hermanos de batalla, consciente de la inutilidad del gesto aún al realizarlo. Un solo apotecario frente a una docena de Astartes plenos en armadura de combate. El final estaba escrito, pero la mano de Thorion en mi hombro me detuvo. «Está bien, Solen», dijo, empleando mi nombre propio por primera vez. Conocíamos los peligros al alistarnos, sabíamos lo que podía acaecer si recordábamos demasiado, si indagábamos con excesiva profundidad. «Esto no está bien», insistí. «Esto no es justicia». «Quizás no lo sea», concedió. «Pero es el imperio que elegimos servir, aún conociendo sus defectos, comprendiendo sus brutalidades». Pasó a mi lado, encarando al capitán Agapito con la cabeza en alto, desarmado pero indomable. «Nos rendimos, capitán. No hace falta derramar sangre hoy, ni siquiera por un experimento». Los demás despertados imitaron su ejemplo, inclinándose se formaron en hilera a su espalda. 19 guerreros transhumanos que se habían atrevido a poner en duda los pilares básicos de los Astartes, que habían recordado su condición de hombres aun cuando sus cuerpos se convertían en instrumentos de la guerra.
Agapito parecía casi contrariado por su rendición pacífica. Tal vez había anticipado, incluso deseado, una oposición que justificara su ejecución inmediata. En cambio, se quedaba con cautivos cuya mera presencia planteaba interrogantes que el capítulo prefería ignorar. «Llevadlos al encierro», ordenó. «Al boticario Var se le escoltará hasta la librería para su examen. El señor Corax decidirá su destino final». Mientras se alejaban los despertados, Thorion cruzó su mirada conmigo por última vez. No había temor en sus ojos, ni remordimiento, solo una aceptación serena y algo más, algo que parecía casi compasión, no por él mismo, sino por mí, por todos los Astartes que habían olvidado lo que una vez fueron. Luego desapareció, y yo me quedé solo con mi fracaso y el amargo convencimiento de que no solo había fallado en proteger a los despertados, sino que probablemente había sellado su perdición con mi equivocado intento de auxiliarlos. Los hermanos de batalla que me conducían a la librería guardaban silencio, su desdén evidente incluso a través de sus yelmos sellados. Yo había traicionado al capítulo, había roto mis juramentos, había renegado de todo cuanto se me había diseñado para defender. A sus ojos, no existía pecado mayor. Sin embargo, mientras recorríamos los fríos pasillos del monasterio Fortaleza, mientras reflexionaba sobre el borrado mental que con toda seguridad me aguardaba, me descubrí pensando si la auténtica traición no había ocurrido mucho antes. Cuando el emperador dictaminó que sus ángeles de la muerte debían borrar su humanidad para servirla con mayor eficacia, cuando forjó guerreros capaces de matar sin escrúpulos, de obedecer sin dudar, de sacrificarse sin titubear. Quizás los despertados tuvieran razón desde el principio. Quizás recordar no era una flaqueza, sino una virtud. No una corrupción, sino una lucidez. Demasiado tarde ya. Demasiado tarde para ellos, demasiado tarde para mí. O eso creí. La librería estaba a oscuras cuando llegamos, iluminada solo por el parpadeo azulado de las barreras psíquicas y el tenue resplandor de los terminales de datos ancestrales. Los hermanos de batalla me abandonaron allí, asegurando la entrada a su partida. Estaba solo, o eso parecía, en la inmensa sala que albergaba el saber acumulado del capítulo y sus secretos más pérfidos. Boticario Solenv. Una voz surgió de las sombras, grave y vibrante, cargada de una autoridad que no precisaba de refuerzos. «Me has defraudado». Me volví con lentitud, sabiendo a quién vería. El propio señor Cororax emergió de la penumbra, su colosal silueta, haciendo que incluso la amplia librería pareciera reducida. El primarca de la Guardia del Cuervo, genitor, padre de todos nosotros, sus rasgos pálidos tan inescrutables como siempre, sus ojos como fragmentos de obsidiana que no reflejaban luz alguna. Me arrodillé sobre una pierna, cabizbajo, como exigía el protocolo. «Mi señor, he fallado en mi obligación. Me dejé influir por los sujetos, dudé de lo que jamás se debería cuestionar». «Sí», convino él, su tono carente de ira, lo que de algún modo lo empeoraba. «Lo hiciste. La cuestión es el por qué. Te seleccionaron para este proyecto, por tu fidelidad, tu reserva, tu devoción inquebrantable al capítulo y sus dogmas. ¿Qué alteró eso, boticario?» Dudé, consciente de que cualquier respuesta sellaría mi sino. La verdad me condenaría como irremediablemente pervertido. Una falsedad sería captada al instante por los sentidos transhumanos del primarca. Al final, opté por la sinceridad. No porque me salvara, sino porque tras todo lo acaecido, debía al menos eso a los despertados, expresar con franqueza lo que me habían revelado, lo que habían reavivado en mí. «Soñé con mi madre», declaré con sencillez. Por primera vez en 2 siglos de servicio, recordé que había sido hijo de alguien antes de convertirme en arma del capítulo. Y eso me transformó. Cororax guardó silencio por un largo rato, su rostro impenetrable en la tenue luz de la librería. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, aunque no por ello menos imponente. ¿Sabes por qué el emperador os diseñó para olvidar, boticario? ¿Por qué el hipno-indoctrinamiento, la reconfiguración química, el condicionamiento psicológico están todos concebidos para incinerar el pasado humano? Para concentrar, respondí de forma mecánica, recitando la justificación que todo Artis recibía, para erradicar distracciones, lazos afectivos que pudieran mermar la eficacia en el campo de batalla. «Ese es el motivo práctico», admitió Cororax. «Pero existe otro fin más profundo, uno que pocos ajenos a las filas de los primarcas han comprendido jamás. El emperador os hizo olvidar porque recordar sería insoportable,
porque ninguna mente humana, ni siquiera la tuya, potenciada como está, podría soportar el peso de lo que os exigimos, mientras rememora lo que una vez fuisteis. Se acercó más, su sombra descomunal cerniéndose sobre mí. Imagina, boticario, imagina evocar el rostro de tu madre, la voz de tu padre, el calor de un hogar, la pureza de la infancia. Imagina llevando consigo aquellos recuerdos a través de siglos de batallas, de derramamiento de sangre, de presenciar horrores que destrozarían la mente de cualquier ser mortal. Imagina saber lo que habías perdido, comprenderlo de verdad cada vez que cegabas una vida o dabas una orden que enviaba a otros hacia su fin. Me quedé callado, pero no hacía falta que dijera nada. El pavor debía reflejarse en mi rostro. El olvido no es una falla en el diseño del emperador, prosiguió Cororax. Es una clemencia, una de las escasas clemencias en la forja de los Astartes. Tus despertados descubrieron esta realidad de la forma más dura imaginable. Recordaron, y al recordar, empezaron a resquebrajarse bajo el peso de lo que se habían convertido. A mí me parecieron fuertes, repliqué, aunque era consciente de lo inútil que resultaba discutir con un primarca, unidos en su meta, firmes en su creencia de que el recuerdo los hacía guardianes superiores de la humanidad. Por el momento, concedió Corax, mientras la metamorfosis sea reciente, mientras las memorias sigan vívidas, pero, ¿y dentro de un siglo, de un milenio? ¿Cuánto tardarán en que la disonancia entre lo que eran y lo que son los empuje hacia la locura, hacia la desesperación, hacia una rebelión no impulsada por convicciones ideológicas, sino por un quiebre psíquico? No tenía respuesta, no podía tenerla. El lapso temporal que describía superaba mi entendimiento, aunque no el suyo. Los primarcas fueron moldeados para razonar en esas escalas, para percibir patrones que se desplegarían a lo largo de milenios. El experimento nunca buscó forjar un nuevo tipo de Astartes, afirmó Korak, corroborando lo que ya empezaba a intuir. Se trataba de poner a prueba la sabiduría del diseño primigenio del emperador, de demostrar de una vez por todas que el olvido es imprescindible, que es bondad y no crueldad. ¿Y mi papel?, pregunté, aunque temía ya saber la respuesta. Observar, registrar y, en última instancia, ser sometido a la prueba tú mismo. Sus ojos de obsidiana se clavaron en los míos para ver si un Astartes que había abrazado por completo su esencia transhumana podía ser atraído de nuevo hacia la humanidad por un contacto prolongado con quienes la recordaban. Los resultados fueron reveladores. El cálculo gélido de todo aquello me impactó como un golpe físico. Yo había formado parte del experimento desde el principio, no solo como testigo, sino como sujeto en igualdad de condiciones, vigilado, analizado, examinado con la misma rigurosidad que los despertados en sí. ¿Qué les ocurrirá ahora?, inquirí, temiendo la respuesta pero necesitando oírla. ¿Qué tiene que pasar?, respondió Corax con la voz cargada de algo que podría ser arrepentimiento. El experimento ha terminado. Los datos están recogidos. Los sujetos serán sometidos a un borrado mental y reasignados, sus recuerdos de este proyecto eliminados junto con sus pasados humanos. A quienes no se pueda recuperar se les dará fin con respeto. ¿Y yo?, me atreví a indagar. El primarca guardó silencio durante un largo rato, escudriñándome con aquellos ojos insondables que habían visto nacer el imperio y su casi ruina en las llamas de la herejía. Eso, dijo al fin, depende de lo que hayas aprendido de esta vivencia, apotecario, de qué verdad hayas extraído de ella. Así que dime, ¿qué sucede cuando un humano se convierte en marine espacial? Era el título del experimento, la interrogante que habíamos intentado resolver. Y ahora, arrodillado ante mi padre genético en la penumbra de la Librarium, comprendí la respuesta en toda su claridad aterradora. Deben olvidar, declaré, con las palabras amargas en la boca, pero ciertas a fin de cuentas. Deben olvidar o se quebrarán bajo el peso de lo que han llegado a ser y de lo que han dejado atrás. Corax asintió conforme con mi contestación. ¿Y tú, apotecario? ¿Qué deseas recordar o olvidar? La pregunta me descolocó. Esperaba un veredicto, un castigo, un lavado de mente en el mejor de los casos y la ejecución en el peor. No una opción. Dudé, buscando las palabras adecuadas. Deseo recordar la pregunta, mi señor. No los pormenores del experimento, no los rostros ni los nombres de los despertados, sino la pregunta en sí, la chance de que exista otro camino, aunque no lo hayamos hallado aún, aunque tal vez nunca lo hallemos. Una sonrisa tenue rozó las facciones severas del primarca, apareciendo y desvaneciéndose en un instante. Un deseo peligroso, apotecario.
El saber es una carga más pesada que la ignorancia, las dudas más dolorosas que las verdades absolutas. Lo sé, mi señor, respondí, pero soportaría esa carga, llevaría ese dolor. Cororax lo meditó, con su expresión una vez más impenetrable. De acuerdo, dijo por fin. Recordarás la pregunta. Pero los detalles del experimento, las identidades de los sujetos, tus tratos con ellos, todo eso debe ser extirpado por la seguridad del capítulo y la firmeza de tu propia mente. Un borrado parcial, meticulosamente dirigido. El bibliotecario en jefe te espera para llevar a cabo el proceso. Era más indulgencia de la que merecía, más de lo que cabía esperar tras mi traición. Incliné la cabeza en sumisión a su fallo. Gracias, mi señor. Mientras me conducían fuera de la librarium hacia las estancias donde mis recuerdos serían borrados de forma selectiva, eché un último vistazo a Korak erguido entre las sombras. Me observaban con esos ojos ancestrales y sabios, ojos que habían presenciado el nacimiento del sueño del emperador y su casi ruina total. Ojos que captaban el precio atroz de forjar ángeles a partir de simples mortales. Nunca volví a ver a los despertados, jamás descubrí cuál fue su destino final, aunque podía imaginarlo. El ensayo quedó clausurado en los archivos del capítulo, reservado exclusivamente para las cúpulas más elevadas del mando. Mi recuerdo de aquello se limitó a retazos, sensaciones difusas, el espectro de una duda que me perseguiría durante todo mi tiempo de servicio. ¿Qué ocurre cuando un ser humano se transforma en un marine espacial? Olvidan. Tienen que olvidar. Pues recordar equivaldría a abrir la puerta a la demencia, a desafiar la aniquilación, a poner en peligro cuanto el imperio erigió para salvaguardar. Pero en ocasiones, en mis sueños, todavía percibo el rostro de una mujer. Aún oigo su voz invocando un nombre que ya no identifico como el mío. Y me cuestiono, tal como se me permitió hacerlo, si habría existido otra senda. Si el emperador, en su sabiduría o en su arrogancia, podría haber dado vida a guerreros capaces de recordar por qué combatían, de sentir lo que defendían, de encarnar a la vez lo transhumano y lo puramente humano. Me interrogo, dudo, pongo en tela de juicio, y en esa incertidumbre tal vez un diminuto resto de mi esencia humana persista, aun cuando el resto se desvanezca en la extensa noche del olvido que marca el sino de todos los que portan la simiente genética de los primarcas. Somos los ángeles de la muerte, la élite del emperador, su obra suprema y su arma más funesta. Pero antes de ser ángeles, fuimos hombres. Y a veces, en el silencio que media entre combates, en la penumbra previa al sueño que nos atrapa, recordamos, no con nitidez ni en pormenores, sino en el susurro más tenue de lo que fuimos antaño y que jamás regresará. Basta con eso. Tiene que bastar. Porque es lo único que nos permiten conservar de los humanos que éramos antes de convertirnos en algo superior e inferior a la vez a los hombres. Soy el apotecario Solemvar de la Guardia del Cuervo. Y esta es mi declaración, el registro de un experimento que en teoría nunca tuvo lugar, de interrogantes que no debieron formularse, de una realidad demasiado pérfida para difundirse sin control. ¿Qué sucede cuando un humano se convierte en marine espacial? Olvidan. Y que el emperador, en su sabiduría infinita, nos perdone si ese olvido resultó ser su error más grave.